Bueno, en realidad no era humildad, era sinceridad, ¿no? Yo había preparado esta charla por la gentilísima invitación y la persistente invitación de Octavio Rodríguez, a quien le agradezco muchísimo. Y yo la había preparado desde la perspectiva de qué hemos hecho, qué hemos investigado los estudiantes y mi persona, porque este es un trabajo colectivo, ¿verdad? Y los colegas de la Facultad de Ciencias, en el asunto de la ética en la ciencia y la tecnología. Pero esta mañana vi con mucho agrado, y además a mí me encantó esa parte, que todos los expositores presentaron un poco como su experiencia de vida, el motivo por el cual hacen lo que están haciendo. Entonces, aunque yo no lo tengo allí, me voy a tomar unos minuticos para corresponder a esa gentileza de los expositores anteriores, ¿no? Bueno, yo en realidad originariamente trabajaba en el área de la biotecnología. Trabajaba específicamente en identificación de agentes parasitarios y el impacto que ellos tenían sobre la salud. Bueno, hice el típico recorrido que hacen muchos biotecnólogos en América. Estudian arduamente en el país con magníficos profesores. Mi opinión es muy buena sobre las academias de ciencia, las escuelas de ciencia en Venezuela. Salimos al exterior, aprendemos todo lo que podemos y más, y luego, bueno, algunos volvemos y otros pues no tienen la misma oportunidad o el mismo interés. Yo soy una de las que volvió, y entonces, bueno, me dediqué a arduamente poner al servicio de las comunidades la biotecnología. Claro, yo lo hice por ahí por la década de los 90, y en ese momento, para más remate, se me ocurrió que era todavía mejor idea irme al interior. Pero al interior... ¿Y ahora qué hice? Normal. Bueno. Sí, bueno, algo así me pasó a mí cuando mi mamá y mi papá escucharon que yo me iba a Amazonas. Y me fui para Amazonas. Y no había ni luz eléctrica. Demoró como 10 años realmente en que hubiera luz eléctrica que no fuera por una planta de gasoil que una vez explotó y la ciudad entera, la capital del estado, tuvo que ser evacuada. Y eso no fue en Cristóbal Colón, sino que fue en 1992, ¿verdad? Bueno, se podrán ustedes imaginar mis expectativas sobre poner al servicio de las comunidades la biotecnología y los más sofisticados análisis de DNA para detectar malaria y todo eso. Pero no se rían, porque lo logramos. Sí, lo hicimos. Pero nos encontramos con un pequeño problema que es el que origina que yo esté hoy aquí. El problema fue que cuando en los países no tenemos suficiente autonomía científica y tecnológica, aunada a una gran autonomía moral institucional o estatal o colectiva, entonces la combinación puede ser altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque muchas instancias que desarrollan tecnología con la mejor de las intenciones, algunas, otras con unas intenciones un tanto oscuras, vamos a llamarlas así, pueden cometer exabruptos cuando experimentan con personas o con recursos naturales. Y eso es lo que a mí me pasó. Cuando yo vi algunas de esas cosas, pues me opuse a ellas fuertemente. Y eso me generó algunos problemillas. No vamos a entrar en mucho detalle. El hecho es que me pidieron que por favor desistiera de intentar ayudar a la gente y mejor me dedicaba a algo más doméstico, ¿no? O sea, las mujeres aquí presentes más o menos me entienden. Bueno, entonces yo me resistí a eso y dije, no, de ninguna manera, yo haré algo lo que quiera que sea. Bueno, entonces se me ocurrió ir a mi Facultad de Ciencias de la UCB, y escribirles una comunicación recomendándoles que para las futuras cohortes de estudiantes de ciencias incluyeran en los pensa de estudio de ciencias puras elementos que tuvieran que ver con siquiera cómo manejar el lenguaje cuando se encontraran en situaciones como esa. Y después me dediqué a estudiar otra cosa. Decidí que iba a estudiar
dado que no podía trabajar en laboratorios, entonces decidí que iba a estudiar cómo funcionaba la mente de los investigadores, para lo cual no necesitaba laboratorio. Muy bien. Y efectivamente lo hice, empecé a estudiar y en eso es que trabajo. Pero resulta que como a los 2 años de yo mandar esa comunicación a mi facultad, me llamaron. Y en mi facultad hay, como ustedes bien saben, lo digo por si acaso alguien no es de este país, que creo que hay varios y no saben exactamente cómo estamos organizados, la Facultad de Ciencias tiene escuelas de biología, escuelas de computación, escuelas de matemáticas, de física y de química. Y sus institutos respectivos de biología experimental, ciencias de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, me llamaron como a los 2 años y me dijeron, mire, ¿sabe qué? Nos parece buenísima su propuesta, pero no encontramos exactamente quién la va a desarrollar. Y bueno, a mí no me miren porque yo no sé tampoco cómo, yo solamente les digo los problemas, cuáles son las preguntas que hay que responder, en qué sitios no hay que atracar en ese río, pero no tengo ni idea de cuál es el mapa ni por dónde ir, solamente yo cumplo el cariño hacia las cortes que vienen detrás. Aunque ustedes no lo crean, la conversación fue poco más o menos en estos términos. Bueno, los investigadores de mi facultad me dijeron, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer el experimento. Bueno, empecé a estudiar filosofía, etcétera, etcétera, como es razonable de pensar, y no encontrábamos la respuesta. Porque los problemas que nosotros teníamos que abordar, que eran poco más o menos los que hoy algunos aquí se han ido esbozando a lo largo del día, no eran los problemas para los cuales los modelos correntemente en acción estaban preparando estudiantes o profesores. Entonces empezamos a experienciar. Y ahí yo tuve mucha suerte porque me encontré con que los aliados mejores para este proceso eran los estudiantes de ciencias. Entonces decidimos hacer cada curso una comunidad de aprendizaje horizontal. Y nos íbamos a dedicar con la invitación y con la intervención de ponentes y de invitados que serán especialistas en el área de filosofía o en el área de la ciencia y de la tecnología a trabajar en esa materia. Entonces, en función de eso hemos ido desarrollando algunas investigaciones. Finalmente, después de 6 años, la Facultad de Ciencias nuestras creó la Unidad de Ética de la Ciencia y la Tecnología, que es una de las pocas facultades de ciencias que tiene como tal una unidad adscrita a investigar sobre esos problemas. Y más recientemente organizamos, y en eso estamos ahora, la Red de Ética Interfacultades de la universidad. Entonces, cuando Octavio me invitó, yo dije, bueno, ¿cuál sería el kit del asunto en donde nosotros estamos ahora analizando este problema? Y el kit del asunto para nosotros es cómo armonizar la libertad de acción técnica del Homo Faber, algo que hemos visto espléndidamente expresado aquí durante el día de hoy en distintas áreas y ámbitos del saber, con la preservación y cuidado de la vida, tal como nosotros, al menos hasta ahora, la conocemos. Lo primero que hicimos fue pensar desde qué perspectiva de acción técnica nosotros íbamos a trabajar, es decir, qué entendemos por tecnología. Y entonces en la revisión hemos finalmente llegado a aceptar la propuesta que hace de la tecnología no solamente un conjunto de artefactos técnicos, sino realmente un entramado de artefactos técnicos y organizaciones sociales que interaccionan interconstructiva e interdependientemente y en esa interacción producen o reproducen artefactos, significados y símbolos, los cuales tienen flexibilidad interpretativa. Y este aspecto solo de por sí es altamente retador como innovación para los jóvenes estudiantes, sobre todo los que están, bueno, en la otra sala, que ahora no veo, escuchándonos pacientemente todo el día, ¿no? Es allí donde la biotecnoética es un área de innovación. Pero no termina ahí la cosa, sino que esa coevolución, ese entramado sociotécnico coevoluciona. Y esa coevolución plantea consecuencias e intenciones. Ello es lo que valida la necesidad de admitir la necesidad del juicio moral, pero no juicio moral entendido como castigo, sino del juicio moral como proceso deliberativo para toma de decisión. Y esa competencia es justamente la competencia del juicio moral en la tecnología, lo que hace que nosotros estemos hoy aquí, porque definimos ese espacio de interacción
y de coevolución como la dimensión ética de la ciencia y la tecnología. Aquí nos acogimos a una definición de dimensión no métrica, al estilo de la dimensión espaciotemporal que define un filósofo español, Xavier Zubiri, muy interesante. Y entonces definimos la dimensión ética de la ciencia y la tecnología como un espacio de realidad. Un espacio de realidad que no es dimensionalmente métrico, sino que es un modo de realidad de los sistemas de saberes científicos y tecnológicos, y ese modo de realidad de los sistemas incluye conocimientos, modos y maneras de construirlos, y para decir lo mínimo, creencias, valores y normas de quienes los construyen. Eso sin entrar en la interacción con el entramado social, solo desde la perspectiva interna del que hace la tecnología, que por sí es parte del entramado. Un aspecto de esa dimensión ética es lo que nosotros definimos ahora y en lo que estamos centrándonos y creemos que es pertinente para el problema, entre comillas, a que nos referimos cuando hablamos de el problema de las tecnologías sobre lo humano. Es la biotecnoética, es decir, un espacio de esa dimensión conceptualizada de esa manera que se dedica a reflexionar sobre las acciones técnicas buscando dialógicamente no solamente medios, sino también fines y valores y principios a favor de la vida. ¿Para qué? Para que esos conocimientos científicos y técnicos se generen o se apliquen en la construcción de esas sociedades equitativas y plurales que todos hemos visto aquí de una u otra manera a lo largo del día, que todos queremos. Entonces, el asunto es que la investigación sobre la biotecnoética es un proceso altamente innovador. Sin embargo, cuando ustedes analizan cuánta gente hay dedicada a innovar en esta dimensión de la tecnología, no es el mismo número de personas ni de proyectos que en los que investigan en la tecnología propiamente dicha. De hecho, recientemente ha habido una convocatoria de proyectos de investigación a nivel nacional y se sacaron unas estadísticas. El Departamento de Estudios de la Ciencia del IBIC ha hecho un análisis de cuáles son el número de proyectos y de investigadores que hay en el país. Y según estas últimas estadísticas, pasamos de 7.000, que alguien dijo esta mañana, creo que fue el profesor, a 14.000 este año. De todos esos investigadores que presentaron proyectos en esta última convocatoria, en los últimos 2 años, solamente se presentaron 5 proyectos de ética. No llega ni al 001 y solo uno fue aprobado, y no fue el nuestro, por cierto, ¿no? Pero hago la salvedad, el otro creo que es mucho mejor. Muy bien. Entonces, el gran dilema innovador de la biotecnoética conceptualizada de esta manera desde nuestro punto de vista, digo nuestro, incluyendo el de las cohortes de estudiantes que hemos ido descubriendo este camino, ¿no? Porque es encontrar ese fin del que hemos hablado sin cercenar el derecho a la libertad de pensamiento. El derecho a la libertad de pensamiento al cual pertenece obviamente la libertad de investigación científica y tecnológica. ¿Y por qué eso es un gran reto? Es un gran reto porque todos sabemos que cuando decimos que no se pueden aplicar restricciones a la biotecnoética, o sea, desde la ética hacia la tecnología, cuando decimos eso y aducimos en favor de ello el derecho a la libertad de pensamiento y de creatividad, se nos olvida a veces en la argumentación que los derechos humanos no pueden aplicarse unilateralmente y que los derechos humanos se adquieren, como todos ustedes saben mejor que yo, progresivamente. Y una vez que un derecho humano ha sido incorporado a la lista de derechos humanos, no puede ser fácilmente destruido, desplazado o banalizado por otro. De tal manera que cuando nosotros hablamos del derecho a la libertad de pensamiento en la tecnología y en la ciencia, estamos diciendo una cosa muy seria. Estamos diciendo que queremos que en reciprocidad se respete desde la ciencia y la tecnología los derechos humanos, que ya van por la 4ª generación y algunos dicen la 5ª generación. Por ejemplo, un derecho interesantísimo, están dudando si es de 4ª o 5ª generación, o sea, de los últimos en incorporarse a la lista, es un derecho que estableció un ecólogo polaco hace como 5 años, Krapsik, el derecho al domicilio natural de las gotitas de agua. Ustedes pueden reírse, pero es un derecho tutelado.
de las gotitas de agua. Y quienes hacen trabajo en arquitectura y urbanismo tienen que tener muy en cuenta ese tipo de situaciones a la hora de decir por dónde pasan las autopistas. Díganme ustedes si eso no es encontrar una solución asertiva y equilibrada a este tipo de tensiones, no requiere innovatividad. Entonces, muy bien, pero ¿cuál es de todos los derechos humanos el que, para nuestra opinión, es el más importante a tomar en consideración en relación con la tecnología? El principio de sostenibilidad de la vida en la biosfera. No importa si esa vida va a ser la del hombre postorgánico, como nos decía el colega, o si va a ser la de la tecnoliberación, no importa. Es la sostenibilidad que es el kit en estos momentos de la tensión dentro de la biotecnoética en relación a la ciencia y a la tecnología, obviamente. Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos propuesto hasta ahora? No solo nosotros, sino en términos generales, porque hay muchos filósofos de la ciencia que, aunque no trabajan específicamente biotecnoética, sí están trabajando. España tiene una colección impresionante de filósofos, Alemania, Italia, y en Venezuela también hay algunos. Yo no pertenezco a esa categoría, pero también los hay. ¿Qué son? La biotecnoética propone entonces un reto grande a los innovadores, porque es una dimensión de la tecnología. ¿Cuál es el reto? Compaginar una ética de la responsabilidad que vaya más allá del espacio y el tiempo de nuestro devenir histórico particular. Una visión multidimensional, no antropocéntrica, sino biocéntrica, sin prescindir de lo humano, en la biosfera, que es una trama delicadísima de relaciones y comunicaciones interformantes. El aprecio y valoración de la diversidad en todas sus expresiones de vida. Fíjense, con esa definición de tecnología por la que empezamos, obviamente no podemos hablar de la modificación del humano ni del hombre postorgánico solo biológico, de la cultura. Y el fortalecimiento de la capacidad de articular racionalmente límites a nuestra capacidad de dominio irreflexivo. Para el logro de esos fines, también hemos hecho bastantes análisis, cuáles son los mínimos minimorum que necesitaríamos. Y me dio mucho gusto ver hoy, a lo largo del día, que todos los expositores, aunque no lo hayan dicho explícitamente, creo que estarán de acuerdo en estas dos necesidades fundamentales. Primero, promover patrones de reconocimiento humano que valoren las relaciones asertivas y las interdependencias. No el aislamiento en mundos cerrados virtuales o en comunidades burbujas digitales, como las llama Carracedo, que además favorecen sesgos cognitivos de confirmación y de autosuficiencia, porque a la final parece que el hombre posorgánico pudiera ser muy solitario. A lo mejor caería inclusive en la categoría de lo que a principios del siglo XX llamamos esquizofrénico, cuando alguien habla con sus propios fantasmas. Tendríamos que analizarlo con mucha seriedad. Segundo, educar desde una perspectiva ontológica de ser persona cuidadosa y amable con el mundo. Me encantó la charla del profesor Nazaret. No lo veo ahorita, no, es que no veo bien. Cuando habló el valor de la gratitud. Y la charla de Eli cuando habló de esta es la última. Ajá. Promoviendo tecnologías no violentas. Los videojuegos no promueven casi nunca esos aspectos, ¿no? Hacia modelos de desarrollo a favor de la vida y la ciudadanía, que no tengan componentes fáusticos. Seremos como dioses, Bioshock, etc. Con responsabilidad intergeneracional, sensibilidad ecológica y justicia ambiental. Como afirma Dennett, uno de los ilustres expositores de una charla TED en Estados Unidos hace unos años, la libertad humana tiene límites, particularmente el curioso límite que no ciertamente según él es metafísico, creado e impuesto por el ejercicio mismo de la libertad y por el hecho mismo de reconocernos responsables. Es posible imaginar, y eso Dennett tiene un libro magnífico, El libre albedrío, al que le dedica totalmente la reflexión sobre si es posible o no imaginar hipotéticamente un escenario en el cual
se comience con un agente no responsable y se cree gradualmente un agente responsable de su propio carácter en un futuro abierto, impredecible e incierto. Según Dennett es posible. Muchas gracias.